¿Qué tal a todos? Muy buenos Buenos días. días. Les doy la bienvenida a nuestro programa de la Comisión Fiscal, en el que el día de hoy estaremos platicando de un tema sumamente importante, una obligación que muchas personas morales deben presentar o a más tardar deben de presentar en este mes de marzo. Me refiero a la Declaración Anual de Personas Morales. Hablaremos de la sección de ingresos. Y antes de iniciar, pues quiero presentar darle la bienvenida como cada viernes al maestro Jesús Millarufe. Jesús, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Es un placer siempre compartir esos micrófonos contigo. Bien, pues vamos a darle también la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, un integrante de la Comisión Fiscal. Me refiero al contador público certificado y maestro en impuestos, Jorge Briones Gómez, quien nos estará compartiendo el día de hoy este tema pues importante. La declaración anual, Jorge, que pues ha estado teniendo cambios el formato, no sé en qué versión vamos, pero el día de hoy nos toca platicar de la sección de los ingresos. Bienvenido, Jorge. Hola Miguel, muchas gracias, muy buenos días, estimado Jesús Milla, muy buenos días. Gracias por la invitación y bueno, pues sí, como bien lo comentas, la declaración anual, aparte del problema que trae en materia pues digamos, en materia de sistemas, en materia de operatividad del propio aplicativo, pues obviamente con la novedad de los nuevos información adicional que ha suscitado mucha inquietud por los usuarios que están próximos a presentar, los contribuyentes que están próximos a presentar la declaración anual, y me refiero específicamente a los estados financieros, ¿no? Que la realidad es que sí nos sorprendió a propios y extraños con la cantidad de información que está solicitando y obviamente pues la carga administrativa adicional que representa requisitar esta información. Bien, pues iniciamos. Gracias, Jorge. Bueno, quería decirles que el día 1 y 2, y bueno, ya pasó ahora, viernes 3, contribuciones locales, dictamen y obligaciones de la Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas, por el maestro Juvenal. Este es del área fiscal. El lunes 6, reestructuración de sociedades, aspectos fiscales y legales. También el día 6 de marzo, información sobre la situación fiscal 2022 y CIF, artículo 32H de personas morales en general. Martes 7, resolución miscelánea por Luis Guillermo Delgado. Viernes 10, medios de defensa en materia de aportaciones de seguridad social. Es muy importante porque, todos los cambios que ha habido. El lunes 13, reciclo, declaración anual y pagos provisionales por Luis Fernando Poblano. El 14 y miércoles 15, taller de elaboración de estados financieros para efectos de la declaración anual, y esto va a dar por el doctor Salvador García Briones. Es importante porque se va a hacer a partir de las normas de información financiera. Ya veremos toda la información que nos está pidiendo la autoridad, que inclusive no está ni siquiera en el catálogo del anexo 20. Jueves 16, declaración anual de personas morales por la maestra Deyanira Arisbe Gutiérrez Hernández. Y el viernes 17, fundamentos de las NIFs D3, beneficios a los empleados. Tenemos también el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, con varios ponentes. Favor de reservar con la licenciada April Figueroa, aquí a nuestra asociación. También el día 14 de marzo, en el convenio que está teniendo la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, vamos a tener un curso de declaración anual donde va a participar el presidente de nuestra asociación, la maestra Deyanira Gutiérrez y su servidor. Y bueno, pues vamos a iniciar con esto que nos vas a proyectar, Jorge, en donde nos está pidiendo una información que muchos dicen, bueno, ¿y para qué quiere toda esta información la autoridad?
que ni siquiera está en contabilidad como ella la pretende. Ya iremos avanzando en otros conceptos. Ahora vamos a hablar de ingresos, pero principalmente, sobre todo en las erogaciones, en los gastos, pues estamos hablando de situaciones que ni siquiera tenemos la menor idea de lo que van a hacer, ¿no, Jorge? Es correcto, es correcto, es correcto. Déjenme ver, si ya se está presentando. A ver, se supone que ahí ya debe de estar presentándose, no sé, creo que no se ve. Ahí está, ahí, ya. Bueno, la plantilla nada más tuvo una pequeña modificación, pero bien, es correcto, estimado Jesús, como tú bien lo indicas. Mira, en esencia, la declaración anual, todos aquellos que ya han empezado a operar el sistema, pues notarán que en esencia es lo mismo que con lo que convivimos desde 2020, 2021, 2022, prácticamente es la misma tendencia respecto a la preparación de la declaración anual. Obviamente con las premisas que ya sabemos, no es nada nuevo esto respecto a la información que ya viene precargada. Y obviamente eso pues ya nos trae a colación la experiencia de años anteriores en el sentido de si tú quieres hacer modificaciones de última hora en la declaración anual, no lo vas a poder hacer en lo que respecta a modificar ingresos o inclusive algún error en materia de algún cruce que no tengas correcto con nóminas o sobre todo en temas de enteros de retenciones que no aparezcan reportadas en la declaración. Necesariamente tendrás que hacerlo directamente en el aplicativo para la presentación de pagos provisionales. Deberás presentar la o las declaraciones de pagos provisionales que correspondan, esperar a que se haga la carga de esta información, la actualización de esta información en el aplicativo, y derivado de eso, pues también se van a gestar ciertas circunstancias. Si la declaración complementaria no implica pago, se supone que en 24 horas te hace la actualización de la información. Si implica pago de contribuciones, ya el plazo se va a 48 horas. Y de ahí, pues realmente tenemos muchas experiencias por ahí a quienes, oye, a mí se me actualizó antes de 24 horas, yo ya llevo 2 días y no se actualiza, fíjate que ya llevo una semana y no se ha actualizado la información. Entonces, desafortunadamente ahí sí, pues dependemos del aplicativo, del tema en cuestiones informáticas del SAT, y desafortunadamente ahí el SAT sí nos está quedando muchísimo a deber porque no está dando una respuesta favorable en el sentido de reconocer los errores que tiene el aplicativo, y ellos solamente argumentan que el aplicativo está operando con normalidad, que hagas varios intentos y derivado de esos intentos, pues obviamente la carga o precarga de la información se va a ir actualizando. En resumen, oye, no te refleja la información, borra la declaración, vuélvela a generar y ya te debe de aparecer esta circunstancia. Entonces, son varios temas que, pues obviamente, atendiendo sobre todo ahorita que apareció otra vez a cámara Miguel, en el comentario que hacías, Miguel, oye, la versión también, no obstante que ya está prácticamente corriendo el plazo para presentación de la declaración, comentabas, la autoridad ha estado modificando o actualizando las versiones de este aplicativo y eso ha tenido muchas inconsistencias, sobre todo por la guarda de la información que tú dejas para seguir con una captura posterior, no ese día, a lo mejor al día siguiente, hacer un cruce de información o por cuestión de tiempo, ¿no? Dejas guardada tu información y quieres abrirla al siguiente día y te sorprendes porque ya la información eliminó, Miguel. Claro, es un detalle que está surgiendo ahorita porque se han estado haciendo cambios al formulario que se dio a conocer desde origen. Entonces, esto habla también de algo que la autoridad, en mi opinión, no lo tiene todavía aterrizado porque está haciendo cambios. Ayer platicaba con otro compañero integrante de la Comisión Fiscal, con Jesús Mancilla y Eric Vázquez, respecto a los aplicativos de personas físicas. Del martes de la semana pasada, no, del martes de esta semana al día de ayer, hubo cambios en el formulario para personas físicas. Entonces, pues esperemos que no haya más cambios y sobre todo que nos permita presentar en tiempo las declaraciones anuales, porque en verdad que la información que hay que presentar a detalle, como viene el formato,
pues viene un poco cargado de trabajo. Ahora, es un solo formato para los de la primera fuerza, arriba de 35 millones, y también el mismo formato para el régimen de confianza. Entonces, aquí tenemos que estar muy listos, y no sé si nos permita, Jorge, sacar fotografías de pantalla, porque no nos respeta lo que ya llevamos recargado, ¿no? Bueno, mira, sí deja, pero realmente atiendes a la temporalidad de la carga del aplicativo. ¿Qué me refiero? A lo mejor te arrojó un error en ese momento y después al otro día ya ese error quedó subsanado y la verdad es que no, nadie te avisa. Tienes que estar con el famoso prueba y error, en el ensayo de prueba y error, y eso en determinado momento, pues obviamente mientras se van apretando los tiempos, es decir, ya se va llegando a la fecha límite, que en esta ocasión sería el 3 de abril, porque recordando que el último día de presentación de la declaración anual personas morales cae viernes 31 de marzo, por disposición expresa del artículo 12 del código, pues obviamente se recorre el plazo para presentación de la declaración al 3 de abril, pero pues realmente 2 días inhábiles, que sería sábado y domingo, para tratar de subsanar, corregir alguna inconsistencia, realmente no nos va a dar tiempo y sobre todo por la operatividad del aplicativo. Entonces, este tema yo creo que sí es importante darle prioridad hoy día y empezar a explorar, a capturar la información, ver qué inconsistencias si es que las presenta para tratar de solventarlas a la brevedad posible. Ahora, estas inconsistencias se deben principalmente, me imagino, a lo que es cómo elaboramos, y lo pongo entre diéresis, cómo elaboramos los comprobantes fiscales digitales, ¿no? Porque nosotros tenemos que, obviamente, en la medida como está llenado y por los conceptos que está llenado, pues la autoridad los toma y probablemente nosotros en nuestra contabilidad, de acuerdo a nuestra contabilidad y a nuestras necesidades, lo tenemos contemplado en otro concepto. Entonces, también la autoridad empieza a legislar en lo que sería este formato. ¿Te ha tocado que tienes que modificar alguna cifra y qué ha pasado? Sí, bueno, sí ha tocado y en el sentido precisamente de inconsistencias que cuando los contribuyentes están realizando cálculo anual y verifican lo que reporta el aplicativo, es ahí donde empezamos a tener inconsistencias. Porque, oye, yo hice mi papel de trabajo y muchas veces no tuve la precaución de conciliar mi papel de trabajo contra el cierre del ejercicio y cruzarlo contra la declaración anual. Ahí es donde empezamos a tener esas diferencias. Conceptos que a lo mejor no están bien declarados. ¿Por qué? Porque también tú bien lo comentas, estimado Jesús, el tema de las famosas cartas de invitación, donde de manera general la autoridad pretendía que la emisión de los FDIs en un ejercicio coincidiera con los ingresos acumulables reportados en la declaración anual, lo cual no necesariamente va a ser así. Hay conceptos eminentemente de carácter fiscal que no van a estar correspondidos con un CFDI, ¿no? Ejemplo de ellos, pues el ajuste anual por inflación o la ganancia por venta de activo que definitivamente no va a estar soportada o un cruce directo contra un CFDI. Aunque el concepto que estás marcando de la transmisión de propiedad de lo que serían las inversiones, pues la documentación y toda la información la tenemos nosotros perfectamente establecida, ya que tenemos el precio de venta y la cantidad pendiente de deducir actualizada. Y que muchas veces al momento de capturarla nosotros y de declararla, pues no coincide con lo que está marcando la autoridad. Ese es uno de los grandes problemas y bueno, no nos metamos con los conceptos que están marcando ese aplicativo, que ni siquiera están en el formato del anexo 20 para su llenado, ¿no? No están ahí. Entonces tendríamos que ir ajustando a lo que la autoridad pretende, porque de alguna forma hay conceptos que sí nos permite modificar, pero hay conceptos que no nos permite modificar.
Correcto. Mira, Miguel, no sé si tú querías comentar algo adicional. No, no, adelante, adelante, Jorge. Si quieres, vemos Mira, tu presentación porque creo que tienes ahí temas interesantes, sobre todo el Claro. aplicativo en el rubro de los ingresos. sí, digo, y la realidad es que estuvo bien acotarlo solamente a ingresos porque realmente sería muy ambicioso comentar toda la declaración anual. Y tan solo en el rubro de ingresos, como ustedes pueden ver, algo que sí se le reconoce a la autoridad, el intento de dar la información suficiente respecto a tratar de llevar de la mano al contribuyente en el sentido del llenado del aplicativo. ¿Qué conceptos sí nos deja editar? Por ejemplo, ustedes pueden ver en el campo relativo a ingresos exentos o ingresos no acumulables. Oye, pero eso no lo revelaba. No, pues ya te lo está pidiendo, está señalando inclusive que le indique si es que tienes o no tienes ese tipo de ingresos. Si no los tienes, hasta ahí llegó la información y con eso le dijiste a la autoridad que no hay ningún concepto a relacionar. Pero si le dices que sí tienes ingresos exentos o ingresos que no se acumulan en provisional, sino se acumulan hasta la declaración anual, también los tienes que señalar y precisamente en el aplicativo te deja ver en estas circunstancias. También cada vez que haces adecuaciones o mueves rubros relativos a ingresos, te señala que el sistema está detectando que estás modificando esta información que tiene afectación directa con la determinación del cierre del ejercicio. Esto va a pasar durante todo el requisitado de la declaración anual porque vas a estar incorporando obviamente datos relativos no nada más a ingresos, sino también relativos a lo que son deducciones autorizadas. Y obviamente estos ingresos o ingresos no acumulables, estos datos son los que sí te deja editar en la declaración anual. ¿Por qué? Por obvias razones, porque estos tú no los declaras en pagos provisionales, no los informas en el aplicativo de pagos provisionales y en tal sentido el aplicativo te da oportunidad a que los puedas definir. Y también como lo señala el aplicativo, ese carácter de información es un dato informativo. Sabemos que estos datos pues obviamente no van a intervenir para el cálculo del impuesto del cierre del ejercicio. Y precisamente en esta pantalla que ustedes tienen al frente, relativo a ingresos exentos o ingresos no acumulables, insisto, te va llevando de la mano en el sentido de, oye, agrega los ingresos que tengas que agregar o en su caso manifiesta si no existe ningún ingreso relativo precisamente a las exenciones. Y aquí, pues obviamente me gustaría también, obviamente no se trata de que sea monólogo, tanto Jesús como Miguel, pues obviamente que hagan las aportaciones correspondientes en el rubro de ingresos exentos, pues obviamente tenemos que seleccionar el apartado correspondiente y precisamente ahí nos da una serie de conceptos. Bueno, aquí creo que no puse la pantalla correspondiente a ingresos exentos, creo que me fui directo a los ingresos no acumulables, pero dentro de los ingresos exentos, no puse la captura de pantalla, la eliminé, no sé por qué la eliminé, pero bueno, ahí nos da la opción, oye, yo no tengo ningún tipo de ingreso. Ah, pues tendrás que indicarlo porque si no, no te deja seguir con el resto de la captura. Le tendrás que señalar, como aparece en la siguiente lámina, oye, si tengo o no tengo este tipo de ingresos, tendrás que hacer el guardado de la información para que te deje continuar. Aquí ustedes observarán que sí está señalado de esa manera, sin ingresos exentos. Oye, yo quise llenarlo nada más para ir haciendo pruebas, para explorar el aplicativo, puedo modificarlo. En cualquier momento podemos modificarlo. Obviamente aquí están las casillas o los apartados correspondientes para hacer la modificación que corresponda. Y conforme al artículo 17, el artículo 16 de la ley de renta, pues obviamente también sabemos que hay ingresos que no son acumulables y esos ingresos, pues obviamente me está diciendo que los desglose. Oye, que aumenté el capital, que tuvo un pago pérdidas de los accionistas, primas por colocación de acciones, ya me está pidiendo ese detalle en donde lo tengo que informar. Lo que sí, y francamente yo no he encontrado algo en sentido contrario, oye, ¿qué pasa si no lo informas? Porque también la autoridad no sabe si tuviste o no este tipo de ingresos y aquí queda nada más, salvo su mejor opinión, a nivel informativo, solamente le estás dando información adicional a la autoridad para señalarle
si tuviste o no tuviste este tipo de ingresos. Fíjese que yo percibo que de alguna forma la autoridad le está dando pues una aplicación pues muy completa al aplicativo respecto a lo que señala la ley. Como bien comentabas, Jorge, el artículo 16 establece todos estos conceptos de ingresos exentos y no acumulables que anteriormente no se tenían que manifestar en la declaración anual. Me da la impresión también que son conceptos que a la autoridad le interesa saber respecto de los que está obteniendo el contribuyente, y hay algunos en donde yo creo que tiene el dedo casi puesto en la llaga, y me refiero, por ejemplo, a la revaluación de activos, a las primas en colocación de acciones, principalmente. Pero bueno, creo que al final del día este formato le va a dotar a la autoridad de un detalle mucho más preciso de todo lo que pasó por la cuenta bancaria del contribuyente o lo que modificó positivamente su patrimonio. Fíjate que eso es a lo que me refería hace un momento, porque las personas morales como tal no tienen ingresos exentos, serán ingresos no objeto de la base, porque si hablamos de que la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, etcétera, y esto se establece que no se considerarán, pero no son exentos, simplemente no son objeto. Entonces, en tanto no avances y a que nos diga cuáles son los que la autoridad considera exentos, porque aquí hay una diferencia, y es donde empezamos a ver la situación de lo que es, lo contable con lo fiscal. Y ahí empieza a ver, y no sé si la experiencia les dé a ustedes, que podamos partir para decirle a nuestros amigos de una posible pues papel de trabajo para realizar esto de los ingresos, haciendo sobre la utilidad o base fiscal y contable para poder llegar a lo que la autoridad probablemente tenga, no o quiera. Claro, creo que es muy importante que pues todo esto que está comentando Jorge, que aparece en el formulario, lo integremos también en papeles de trabajo. El artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y el 33 de su reglamento claramente señalan que los papeles de trabajo forman parte de la contabilidad del contribuyente. Entonces, en el momento en el que me pida, por ejemplo, información respecto de operaciones que haya realizado por conceptos no acumulables o conceptos exentos, o que tenga que demostrarle a la autoridad el por qué no pagué impuestos sobre un depósito que aparece en mi cuenta bancaria, evidentemente tengo que tener todo ese soporte documental y contable para que pueda demostrarle que se trata de un ingreso exento o no, de un ingreso no acumulable. Correcto, correcto, yo coincido mucho con Miguel y fíjense que nada más para recapitular, ahorita que estaba escuchando sus aportaciones, el único concepto que aparece en el rubro inferior que me da opción de escoger, me refiero al rubro de los ingresos exentos, el aplico lo desglosa como ingresos exentos derivados de las inversiones efectuadas por fondos de pensiones y jubilaciones constituidas en el extranjero. Ese es el único rubro que me da oportunidad de escoger. El otro rubro es señalar que, como lo proyecto en la lámina, que no manifiesto ingresos exentos, ¿correcto? Entonces, es un caso eminentemente muy particular, pero bueno, ya está señalizado en el propio aplicativo. Y respecto al otro tema que comentaba Miguel, yo coincido, llama muchísimo la atención el sentido de información adicional que está revelando, pero vuelvo a insistir, oye, ¿y qué pasa si un contribuyente no hace el revelado de esa información? ¿Por qué? Porque hoy día creo que va a ser un poco evidente que la autoridad también pueda hacer cruces adicionales. Si nosotros tenemos ya la carga del estado de situación financiera y la carga de un estado de flujos de efectivo, pues obviamente hay un rubro de orígenes y aplicaciones de recursos en materia de financiamiento o en materia de inversión, y ahí se puede señalar, uno, si yo pagué dividendos, si yo hice reducciones de capital
o hice un aumento de capital, recibió recursos el contribuyente y en tal sentido me encontraré en cualquiera de los supuestos del artículo 16, que yo coincido contigo, Jesús, no son exentos, sino que no son ingresos objeto de la ley del impuesto a la renta, pero bueno, aquí lo está señalando la autoridad fiscal como un ingreso no acumulable. Sí te representó la entrada de efectivo, la entrada de recursos a las arcas del contribuyente, pero no implica la acumulación de un ingreso precisamente para efectos de impuesto a la renta. Entonces, aquí también ya es información que a través de estados financieros y sobre todo la novedad del flujo de efectivo, pues puede dar cruces de información contra la correspondencia y sobre todo la razonabilidad de la información que ya eminentemente partiendo de lo contable pueda hacer un cruce, no necesariamente por la misma cantidad, pero se debería de ver reflejado a lo mejor un impacto en este anexo o en esta captura de pantalla que ustedes tienen al frente. Fíjate que hay una cosa muy importante. Nosotros tenemos el 98% o un poco más de empresas pymes o mipymes. Estamos hablando de las de menos de 35 millones. Y resulta que nos está pidiendo 4 estados financieros que la mayoría no tiene. Es más, yo creo que ni siquiera los conocían. ¿Por qué? Porque realmente poco le prestaron la atención y empezar a hacer estos 4 estados financieros, sobre todo de flujo de efectivo, que es al que te estás refiriendo ahorita, que es muy complicado por la información que nos sigue. Porque si tú has hecho, ustedes han hecho, nuestros compañeros cibernautas han hecho el estado de flujo de efectivo, pues hay cantidades que no cuadran. Y entonces, pues dice el que va a dictaminar, pues ponlos en tal rubro, pues total, yo soy el que firmo y ahí si me piden alguna aclaración la hago. Y esa situación se convierte un poco complicada porque ese estado financiero de flujo de efectivo no tiene la capacidad, la inmensa mayoría de los contribuyentes, de poderlo elaborar. Yo creo que ni información tienen. Adelante, Miguel. No se te escucha. No, ahí creo que tiene un pequeño problema. Pues, pues sí, definitivamente, como bien comentas, este estado financiero pues va a tener sus repercusiones y eh, pues eminentemente la carga administrativa. Eh, es complejo, no, más bien, yo me atrevería a decir, es laborioso porque sí, definitivamente tienes que tener tu información debidamente depurada y debidamente identificados las variaciones que te arroja este estado. Pero ahora vámonos al comparativo del año anterior. Si yo comparo un estado de flujo de efectivo de 2022 contra el de 2021, para elaborar 2021 forzosamente tuve que haber tomado cifras comparativas contra 2020. ¿Y qué pasa en este tipo de información? Capital, rubros tan esenciales como pueden ser capital o el capital contable, en donde no tuvimos la precaución de hacer correctamente los traspasos del cierre del ejercicio o el resultado del ejercicio, ya su utilidad o pérdida, contra el resultado de ejercicios anteriores. ¿Cuántas veces, Jesús, no hemos identificado que ni siquiera el capital social está correspondido en términos contables con lo que está reflejado en balanza de comprobación? Oye, los socios inyectaron recursos, pero yo los registré como aportaciones para futuros aumentos de capital rubro de pasivo. No, ¿qué crees? Yo lo registré como aportaciones para futuros aumentos de capital, pero en rubro del capital contable. ¿Se pueden los dos? Por supuesto que puede estar en los dos dependiendo de las circunstancias, si cuentas o no con el soporte legal correspondiente y los candados que ya ni siquiera la legislación fiscal te indica. La norma de información financiera específica te señala qué tratamiento contable le deberás de dar a las aportaciones para futuros fondos de capital, ya sea para que formen parte del pasivo o que formen parte del capital contable. Entonces, ese tipo de información
y coincido contigo, las micros y pequeñas empresas, las MIPIMES, pues a veces no tienen o no le dan la relevancia que tienen estos aspectos, tanto de índole contable y no se diga de índole fiscal. Miguel. Ya, una pequeña disculpa, tengo aquí fallas con el micrófono, pero ya estamos aquí de regreso. Vaya, los escuchaba, creo que esto que comentan es muy importante porque en ocasiones se nos olvida la integración que debe de existir entre los conceptos contables y fiscales, que muchos de ellos son igualitos, son compatibles, pero a veces nos inclinamos mucho por el tema fiscal y llevamos contabilidades fiscales cuando en realidad la contabilidad es una sola y tanto es financiera como es fiscal porque te debe de servir para las dos. Entonces, cuando nosotros creo que nos enfocamos a elaborar una contabilidad para dar cumplimiento únicamente a las disposiciones fiscales, pues vamos a encontrar este tipo de discrepancias y diferencias que no, pues no son tan buenas, ¿no? Es gravísimo, mi. Ahorita me viene a la memoria algo que es muy común. Nosotros hacemos una erogación que no reúne requisitos fiscales. Y simplemente nomás no la pongo porque lo paga en efectivo y el control del efectivo en las pymes y MIPYMES es muy complicado. Vamos a hablar de un restaurante, por ejemplo, ¿no? Como ejemplo, de que es muy complicado manejar eso porque se tiene que llevar un control diario de lo que entra en efectivo y de lo que saco para pagar las tortillas o el pan o el pollo que llegó ahorita o vete por hielo. ¿Sí me explico? Y entonces al final se tendría que hacer un estado o un flujo de efectivo para ver qué se queda en caja y qué se va a la posible deducción, sí, y a la posible no deducción desde el punto de vista fiscal que financieramente sí afecta. Entonces, para poder llegar a hacer eso está muy, muy, muy complicado como lo quiere la autoridad y yo creo que va a tener muchísimos problemas para presentarla anual a las MIPYMES. Pues ojalá y no tengan problema porque el plazo se vence prácticamente en 28 días. Ajá. Y la cancelación de los sellos digitales, que en un mes no lo presentas, ¿no? Lo estás Bueno, hablando. sí, es otro punto, pero también el requerimiento de la obligación. La autoridad no tarda demasiado tiempo en requerir este tipo de omisiones en cuanto a la presentación de declaraciones, pero bueno, creo que el tema ahí es pues tratar de anticiparnos lo más pronto posible. Jorge, ¿qué otra parte o qué otro punto importante consideras que habría que comentar respecto al tema de los ingresos? Hay creo que muchos temas, Sí, sí, sí. acumulación, qué ingresos, los FDIs relacionados. ¿Qué nos podrías compartir para todo nuestro auditorio? Correcto. Mira, ya de entrada, este es un punto importante resaltar que ya comentamos que es a carácter a nivel informativo y estos datos no van a tener repercusión fiscal porque, como bien se señala, son ingresos exentos y en la parte inferior corresponden ingresos no acumulables. ¿Ok? Ahora, obviamente, el rubro que, pues, por excelencia nos debe de interesar y va a ser un cruce importante, pues los ingresos nominales, este rubro que aparece aquí señalizado como ingresos nominales, en el cual en todo momento también te dice que va a estar prellenado, va a estar precargado con la información que tú fuiste declarando mes a mes en tus pagos provisionales. ¿Qué tendrás que hacer? Pues obviamente este dato, como ustedes observan, no es editable. La única forma en la que podemos modificar este dato, ya lo comentábamos en la introducción a la presentación del tema, pues es a través de los famosos pagos provisionales, los complementarios, y de ahí creo que nos vamos a pasar a otra problemática, todo lo que se está gestando también con el aplicativo para declarar los pagos provisionales, en donde hay muchas empresas que han reportado problemas que no les deja aplicar pérdidas fiscales, no te reconoce el coeficiente utilidad. Ya declaré los impuestos y fíjate que esos impuestos no aparecen cargados en la declaración anual. Ya transcurrieron inclusive 3 o 4 días y sigue sin actualizarse esta información. Entonces, esto creo que el tema obliga a ser previsores y no confiarnos a presentar la declaración anual ya en una época muy cercana a la fecha límite,
porque si tenemos inconsistencias, eso definitivamente va a ser motivo para presentarla de manera extemporánea. Claro. Fíjate que esto, Jorge, estos campos nuevos que comentábamos al principio, que son los estados financieros, yo creo que quienes están acostumbrados a elaborarlos mes a mes o año con año, no se les va a dificultar demasiado la presentación de la declaración, pero quienes no estamos acostumbrados a elaborar los 4 estados financieros y no lo sabemos hacer, pues eso de dejar todo al final puede llegar a complicarse, porque pensemos que me resulta que tengo que presentar una complementaria del pago provisional del mes de febrero del 2022. Pareciera que nada más es una declaración complementaria que tengo que presentar y no, voy a tener que presentar 11 declaraciones complementarias, incluyendo la de febrero, porque recordemos que todas son subsecuentes y ojalá y no todas tengan pago, porque si resulta pago, el sistema lo actualiza en 48 horas y nos va bien. Y entonces ya perdiste 2 días del plazo para presentar tu declaración anual solamente porque tuviste que hacer una corrección. No olvidemos el tema de los FDIs, que yo creo, de nómina, que yo creo que debería de ser ya un tema más que visto, más que corregido, porque el pasado 28 de febrero venció el plazo para poder corregir todos los FDIs de nómina. Pero como tú comentas, prácticamente, y quiero entenderlo de esa forma, todo o la gran mayoría de los ingresos que aparecen precargados en el formulario provienen de las declaraciones de pago provisional. Es correcto. Jesús, ¿algún comentario que ibas a hacer? No, nada más a hacer la acotación. Y bueno, yo siempre he de alguna forma defendido la situación que para esto debe de existir también una primera y una segunda fuerza. Eh, eh, yo tengo un despacho igual que ustedes y tengo, pues vamos a decir que todo tipo de clientes, ¿de acuerdo? Y no porque tengan poco ingreso se cobra igual que uno que tiene los ingresos suficientes, sino realmente lo hace uno una situación social. Y resulta que hay muchos que no hacen nada de eso, inclusive que a mí hay algunos clientes que me mandan su información y con la información que me manda muchas veces ni coincide con lo que yo saco por parte del programa del SAT, los comprobantes que emiten y los comprobantes que les otorgan, tampoco coincide y con los estados bancarios. Entonces, la inmensa mayoría de los contribuyentes no van a tener la capacidad, y esto lo hacemos, como este es un programa a nivel nacional y que espero que muchas personas obviamente nos estén viendo, sí, y que la autoridad de seguro está monitoreando todo esto, pues que tengan alguna situación, una regla miscelánea como es posible que pueda ser, porque esto es nuevo, ni siquiera hubo un anticipo de vete preparando para este flujo de caja que mencionaste, Jorge. Entonces, no lo van a poder efectuar, no lo van a poder hacer. Imagínate, yo creo que ustedes también tienen clientes que les mandan la información, ¿no? O sea, no necesariamente que tengan un contador en la empresa, sino les mandan toda la información administrativa. La No, pregunta, y mira Jesús, si me apuras y algo que comentaba muy atinadamente Miguel, este, esto ya insisto, no es nada nuevo, pero lo relevante que va a tener que la información y financiera se presente de manera razonable y sobre todo consistente. Hoy día la consistencia va a tener una relevancia muy importante. ¿A qué me refiero? No es nada nuevo que los contribuyentes tienen obligación de manifestar su balanza de comprobación, su contabilidad electrónica de manera mensual. ¿Qué hace la mayoría de contribuyentes? Presenta una balanza nada más para cumplir con el requisito. Oye, lo técnicamente correcto es, si hiciste adecuaciones en algún mes porque cancelaste CFDIs, porque se canceló un comprobante, te canceló un proveedor una factura, no procedió una operación,
pues técnicamente tienes que mover también la contabilidad y técnicamente tienes que mandar una contabilidad complementaria o una balanza complementaria del mes o los meses que correspondieron. Las 11, ¿no? Este es las 12, no, las 12. Ese es el deber ser. Y se supone que también reglas de carácter general te dan oportunidad a que una vez que presentaste la declaración anual, presentes tu balanza del mes 13, lo que conocemos en el argot como la balanza anual o la balanza del mes 13, en donde ya se supone que hiciste el registro, el reconocimiento del resultado del ejercicio, la aplicación en su caso de ISR y PTU y todas las partidas que correspondan y entonces ya declaras o presentas tu balanza anual. Esa balanza técnicamente tendrá que coincidir con lo que estemos manifestando en mi declaración anual. Si no hay concordancia, desde mi punto de vista, este puede ser un nuevo motivo para que te manden carta invitación, tu atenta invitación al tema de vigilancia profunda y obviamente pues la autoridad pues realmente ponga el dedo en la llaga, ¿no? Entonces, estos temas pues obviamente creo que no hay que dejarlos nada más en el simple comentario de que, oye, ya tengo más trabajo, ya es mayor carga administrativa, porque ya, o sea, no es algo nuevo, la información debería de estar pulcra, debería de estar consistente, pero hoy día con lo que vamos a reportar a la autoridad, toma mucha relevancia el tener todavía más al tenor este comentario. Bueno, si me permiten, me voy a ir a redes sociales, porque pues obviamente nos debemos a nuestro grupo. Aarón Moisés nos manda buenos días, Salvador López, Elero Peis, Juan C. Garduño, Chucho Mancilla, buenos días, Tocayo, Alberto Valencia, Pili Pérez, Irma Gaitán, buenos días. Contadores, tengo una duda. Revisando la información de ingresos de ejercicio 2022, detecté un detalle que no sé si esté bien y es el siguiente. Hacen una factura en euros y en el tipo de cambio que plasma la factura es el siguiente a los euros, lo multiplican por el factor y después por el tipo de cambio, lo que les da y lo dividen entre los dólares. Y es el tipo de cambio que dan a la factura. Mi pregunta es correcto o lo correcto es plasmar el tipo de cambio del día de la facturación. ¿Me ayudan con esta duda? Bueno, primero pasa a dólares, ¿no? Y después de dólares se hace todo, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, amigo, pero también ahí las reglas están perfectamente establecidas en el artículo 20 de código, en donde señala de manera expresa que si no compras o adquieres moneda extranjera, tendrás que atender el tipo de cambio que publica Banco de México. Es correcto que Banco de México no publica tipos de cambios de monedas distintas al dólar, publica factores y ese factor sale publicado a mes vencido, a más tardar el día 7 del mes siguiente al que vas a publicar. Me explico, si yo hice una compra en euros en febrero, para detonar o saber el tipo de cambio correcto, tengo que esperarme hasta el 7 de marzo y obviamente ver cuál es el factor que salió publicado y es correcto lo que tú señalas. Primero aplico el factor, ese factor lo que hace es la conversión a dólares y ya una vez que tengo la conversión a dólares, aplico tipo de cambio del dólar estadounidense. Claro, porque Correcto. recuerden que tenemos que llevar libro en euros y libro en dólares. Y tenemos que llevar en teoría una contabilidad dólares pesos. Entonces, en donde se ve exactamente el tipo de cambio, ¿no? Rosario Bustamante, Hugo Medflo, Aris Bedey está viendo el programa, la maestra que nos va a dar un curso de declaración anual y nos dice que bienvenido nuevamente al programa y Gabriela García Moreno también nos habla. Bueno, entonces ya hice referencia a esto. Bien, entonces, si nos vamos a este formato que tenemos aquí de declaración anual, esta declaración anual va a régimen general
y régimen de confianza, ¿de acuerdo? ¿O no? Bueno, según yo, el régimen de confianza tiene su propio aplicativo, amigo. Tiene su propio aplicativo. Solamente aplica para personas morales título 2, inclusive por así lo señala el propio portal del SAT, sociedades cooperativas y, si no mal recuerdo, no me acuerdo si era sector primario. Pero no, régimen simplificado de confianza persona moral tiene su propio apartado, su propio aplicativo, en donde señala de manera expresa que eres persona moral bajo el régimen simplificado de confianza. Entonces, este aplicativo solamente opera para título 2. La generalidad, obviamente hay que señalarlo, personas morales título 2, régimen general de ley. Entonces, abarca este aplicativo para las menores de ingresos de 35 millones que decidieron estar o deben de estar en el régimen general, que es ahí donde viene la complicación de la posibilidad de llevar todos los estados financieros, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Miguel, ¿algún comentario? No, la verdad es que es imprescindible, como comentas, Jorge, y lo hemos estado viendo en el transcurso de tu presentación, pues conocer el aplicativo. Hay muchos campos que a mí me preocupan que vienen a detalle, el rubro de los ingresos, la nómina y sobre todo en el tema de los estados financieros. Creo que no basta con que pues, le demos una pasada al formulario, sino que tenemos que estar identificado cada uno de los conceptos ligados, como bien comentaste, con nuestra contabilidad, porque de ahí es donde vienen muchas diferencias. Y recordemos que la autoridad fiscal desde hace muchos años ha utilizado estos mecanismos de cartas de invitación para detectar inconsistencias y obligar a los contribuyentes a que corrijan o aclaren de alguna forma estas diferencias que puedan llegar a tener entre la información que tiene el SAT y lo que manifestamos en nuestras declaraciones. Creo que es un formulario nuevo. Creo que lo nuevo no es tan nuevo para nosotros los contadores porque cada año nos cambian las leyes, cada año nos cambian los formularios, pero creo que estamos todavía a buen tiempo, salvo su mejor opinión, de empaparnos un poco del tema. Por ahí Jesús nos comentó algunos temas que se van a dar aquí dentro de la asociación para pues todos los que estén interesados en tomar algún taller, algún curso relacionado con este tema, pues serán todos bienvenidos. Pero bueno, vamos llegando a la parte final del programa, Jesús. Sí, claro, entonces nada más recordarle a nuestros cibernautas, a nuestros compañeros de la asociación y además otras personas que nos pueden ver, bueno, que estamos para servirles, por supuesto, aquí en la Comisión Fiscal, para cualquier duda que nos puedan presentar y hice énfasis muy especial en que la posibilidad de la existencia o no existencia del que pensaba que había una sola declaración anual, tendríamos que ver en dónde nos encontramos, porque a lo mejor la autoridad ya nos pasó al régimen general y ni nos dimos cuenta. Si estamos en el régimen de confianza, pues también tendríamos que ver ese aplicativo también, y no sé si nos dé tiempo de ver ese aplicativo con ustedes, porque también está lleno de complejidades muy parecidas. Lo que cambia es el flujo de efectivo y con ellos cómo se hace el comprobante fiscal, ya sea pago una sola exhibición o pago diferido, te hayan pagado o no te hayan pagado. Ese es el gran problema, ¿no? Y bueno, recordemos que para todo esto, pues hay dos cursos, ¿no? El del martes 14 y miércoles 15, taller de declaración de estados financieros para efectos anuales que va a dar el doctor Salvador García Briones. Es un amplio conocedor de los temas de las normas de información financiera y que los da aterrizados a lo que es la contabilidad para aquellos que efectivamente la hagan y después ver lo de la declaración anual,
que lo va a intervenir con la maestra de Yanira el día 16. Entonces, estos 2 días son muy importantes para ver qué es y sobre todo para quién va dirigido. Y bueno, pues ya nada más tu último comentario, Jorge. Sí, mira, fíjate, no sé si me dejan proyectar, creo que estos Claro, últimos temas nada más es relevante. Miren, no es nuevo el tema de la declaración anual en el sentido de la acumulación de ingresos y la modificación a través de pagos provisionales. Ajuste anual por inflación tampoco me gustaría abundar tanto porque es un tema que es recurrente y solamente tenemos que requisitar el promedio anual de créditos, promedio anual de deudas y ya el sistema inclusive tiene precargado el factor que aplica para el ajuste anual por inflación. Eso creo que esto ya es un tema cotidiano, ¿no? Año con año. Este tema sería el relevante en el sentido del que sí, el cual sí nos deja hacer modificaciones de ingresos en la declaración anual, pero un rubro específicamente diseñado para tal efecto. Ingresos que solo se acumulan en la declaración anual. Claro ejemplo, uno son ingresos por operaciones con fideicomisos y el otro ejemplo, el tradicional, si yo obtuve ingresos en el extranjero, conforme al artículo 14, su sexto párrafo, señala que esos ingresos no se acumulan en pago provisional y se deberán reflejar hasta la declaración anual y ahí es cuando se tendrán que incorporar. Entonces, este rubro es el interesante y bueno, es poco cotidiano, a lo mejor una empresa que realiza operaciones domésticas pues realmente no está familiarizado con este tipo de temas, pero otros contribuyentes que sí están en otro entorno, pues obviamente tendrán que atender y esas son las particularidades. Obviamente el desglose que se tiene que hacer de los ingresos, en donde yo tengo que señalar qué tipo de ingreso hasta juntar, por llamarle de alguna forma, hasta reunir el total de los ingresos. Aquí en la presentación son ingresos por 7,450,000 pesos, pues obviamente yo tengo que desglosar todos los conceptos que haya facturado o que correspondan a mis ingresos hasta llegar al monto de los 7,457,000 pesos. De otra manera no me va a dejar seguir en el aplicativo y obviamente no estoy requisitando correctamente mi declaración anual. Estos conceptos tampoco han cambiado, esto no tiene ninguna novedad, solamente donde, insisto, creo que valdría la pena poner énfasis, aquí el ajuste anual por inflación ya lo habíamos comentado, el tema relativo a aquellos ingresos que solamente se declaran en la presentación de la declaración anual y por eso, pues obviamente, aquellos que solamente se acumulan la declaración anual, algunos estímulos fiscales, ahí viene un catálogo precisamente precargado de donde yo tengo que señalar qué tipo de ingreso y obviamente señalar el monto de este ingreso y obviamente aquellos ingresos que son de fuente de riqueza ubicado en el extranjero, que como señalábamos, no se acumulan en pago provisional y sí tengo que desglosar el origen de ese recurso. Ahí está el catálogo de las ubicaciones del resto del mundo donde yo tengo que segregar y obviamente también la parte interesante, si es que yo estoy requisitando este apartado, el país de fuente ubicado en el extranjero, ingresos de procedencia ubicado en el extranjero, creo que acá se ve mejor la pantalla, ISR pagado en el extranjero por la obtención de estos ingresos, los ingresos que acumulo, el ISR que es procedente a hacer el acreditamiento ya en territorio nacional y en su caso ya para hacer la edición de estos datos. Entonces, estos rubros importantes que, insisto, a lo mejor no son de uso frecuente, pero sí saber en qué casos se tendrán que utilizar este tipo de apartados. Miguel, No, cuál sería tu comentario? Y yo no, creo pues que no, adelante, Jesús, adelante. no, yo creo que vamos a seguir con este tema el próximo viernes, porque es casi interminable, ¿no? Pero bueno, tu comentario, amigo. Bueno, nos queda revisar el rubro de las deducciones. Por supuesto que estás invitado, Jorge, para la siguiente sesión para poder ver Muchas gracias. y concluir, ver el tema de los ingresos. La verdad es que es un tema muy amplio y bueno, creo que lo que nos acabas de mostrar es muy ejemplificador respecto a lo que vamos a tener que ver y lo que hay que estar revisando en estas declaraciones anuales. ¿Tienes conocimiento si recientemente se ha modificado nuevamente el formato? Hasta donde yo sé, la última versión
una 27, ¿no? Mira, aquí estaba la versión, ahorita que estaba viendo, aquí está. La última versión, porque esto inclusive todas estas capturas las hice el día de ayer, la versión 1.11.27. Ah, pues aquí está la fecha, mira, 2 de marzo, o sea, todavía fue de ayer, pero bueno, pues la realidad es que de aquí al Ahora, 31 pueden suscitarse muchas cosas. no, al día de hoy, ahorita, ¿no? Bien, Es correcto. Pues muchas bueno, gracias, Jorge, por tu participación. La verdad es que como siempre, es enriquecedor. Y pues con esto pues podemos terminar el programa del día de hoy, no olvidando recordarle a todos los participantes que todos los viernes a las 10 de la mañana tenemos una cita en este programa de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, particularmente de la Comisión Fiscal para todos ustedes, en el que vamos a estar abordando temas fiscales que le resultan importantes. Jesús, ¿algún último aviso? nada más agradecer obviamente a Jorge Briones su intervención y agradecerle que pues sigue formado y el que se pone en el tocadero es para que le toque. Y entonces, bueno, pues te tiene que seguir tocando esto porque tu conocimiento es muy amplio al respecto. Bueno, agradecemos su presencia y recuerden que esto está grabado también y yo creo que lo pueden ver más adelante y si tienen preguntas, pues háganlas, por favor, porque tienen dudas nosotros también, ¿eh? No crean que nosotros las tenemos resueltas. Y hay algo muy importante. Recuerden ustedes que Asociación Mexicana de Contadores Públicos somos todos. Nos vemos el próximo viernes. Nos Muy vemos. buen día a todos, hasta luego, buen día a todos.